MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. ¿Tu nombre es Derpy? Preguntó dudoso el potro. Creo que sería civilizado presentarme yo también, puso su pata en su pecho. Soy el doctor, terminó de manera extraña, pues con su nueva extremidad empezó a notar que algo no estaba bien. Mis dedos. ¿Qué son estas cosas? ¿Patas? ¿Cascos? Empezó a examinarse de manera enérgica por todos lados, la Pony lo encontró bastante gracioso, pero tragó fuerte para evitar la risa. ¿Cómo puedo ser un pony? No recuerdo siquiera que esto pasara. El potro empezaba a ponerse muy histérico. ¿Qué tiene de malo ser un pony? A mí me gusta ser una pony, dijo Derpy mientras agitaba sus alas y pegaba su rostro al de él en forma de reproche. El doctor se apartó un poco y aclaró su garganta, sabía que perder el control en ese momento no le iba a dar ninguna respuesta a lo que pasaba. Bueno, al parecer la TARDIS se detuvo en este lugar por alguna razón, lo malo que no puedo saber cuál, además mi nueva apariencia me indica que estuve al borde de la muerte de nuevo. Morir, dijo ella bajando la mirada sintiendo pesar en su pecho. No me malentiendas, no. No morí. ¿Qué estaba pasando con el doctor? ¿Desde cuando se sentía tan nervioso hablando con alguien? Y más que eso, ¿por qué se preocupara de lo que pensara ella? Torpemente llevo su pata hasta el mentón de ella. Creo que eres una chica muy sensible. Sus ojos se cruzaron verdaderamente por primera vez, desde que se habían encontrado, se quedaron en silencio. Derpy reaccionó y desvió la mirada, pues odiaba que se le quedaran mirando tanto tiempo, ya que siempre la criticaban y la molestaban por sus particulares ojos. No, perdón, creo que hice algo que no debía, se disculpó el potro. No es eso, es solo que mis ojos. ¿Qué tienen de malo? Derpy lo volvió a mirarlo, con un increíble asombro en su mirada. ¿No te parecen extraños? Claro que no, son diferentes y eso es bueno. La Pegaso no pudo contener una enorme sonrisa sobre su rostro, jamás había escuchado que alguien se refiriera a ella de ese modo. El doctor decidió que era hora de responder sus dudas, examinó un poco el lugar y propuso pararse. Cuando intento esto, no paso ni 5 segundos para volver al suelo. Creo que no estoy nada familiarizado con este cuerpo. Equino. Derpy lo tomó y batiendo sus alas lo ayudó a pararse de nuevo, cuando parecía que iba a volver al suelo. ¿A qué te refieres con que no estás acostumbrado a tu cuerpo? Bueno, es difícil de explicar, pero cuando lo requiero mi cuerpo cambia de forma, para decirlo de modo simple. Derpy se quedó callada, descifrando cada palabra que le había dicho. El potro pensaba que no había entendido nada, y cuando quiso explicarse más lentamente, la Pegaso gritó emocionada. Eres un alien. Más raro que la afirmación que había hecho, era el hecho que ella parecía contenta con la idea de que él fuera un ser fuera de ese mundo, o el mundo donde se encontraran. ¿No te asusta eso? ¿Asustarme? ¡Qué locura! Siempre leí sobre seres increíbles que hacen cosas increíbles, y son geniales que están fuera de este mundo. Siempre quise conocer a un alien. Ella, perdida en su emoción, se abalanzó sobre el potro, aún más confundido que cuando llegó. Señorita Derpy. ¿Qué le pasaba? Que su nerviosismo jamás terminaría y empezaba a temer que se debía a ella. ¿Pero por qué? No, perdone señor doctor Alien, es solo que me siento muy feliz de conocerlo. ¿Qué eres lo que sentía el potro? ¿Un rubor en sus mejillas? Eso era improbable, sin más que decir imposible, así que decidió desechar la idea. Bueno, señorita Oves, si me permite decirle así, quiero pedirle que me explique todo de este mundo. Apenas terminó de hablar, el más fuerte rugido se escuchó, y lo que provocó de verdad vergüenza en el donde provenía el rugido, de sí mismo estómago. Abochornado, no le quedó de otra más que pedirle otro favor más a la Pony frente de él. Señorita Oves, ¿tendrá entre sus curiosidades algo de comer? En efecto, señor doctor Alien, tengo un muffin. ¿Un muffin? Los ojos del potro brillaron, en verdad lo abrumaba el hambre. Derpy buscó en su maletita, sacó la frazada que usó antes para dormir y la puso en forma de mantel, luego colocó cuidadosamente el muffin enfrente de su reciente amigo, se sentó del otro lado del mantel y con una hermosa sonrisa le dijo: Adelante señor doctor Alien, coma con toda confianza. El Pony Café tomó el muffin y mientras un muy leve rubor se posó sobre él dijo del modo más tranquilo que pudo: Puede llamarme simplemente doctor señorita Oves. Rió y comió gustoso lo que le había ofrecido la Pegaso, ambos se sonreían tranquilos pues se sentían a gusto el uno con el otro. Sin saber que esas eran las pequeñas señas de algo nuevo que iba a surgir, algo que poco a poco cambiaría sus vidas.